Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro módulo 7, nuestro séptimo espacio abierto, ya en este 2023. Primero que nada, deseo que tengan un excelente año, que sea fructífero para todos y con sus estudios aquí en Prepa en línea. ¿Ok? ¿Alguien quiere entrar? A ver, deme un segundo. Atsiri, ok, listo. Pues bueno, vamos dando inicio. Estamos ya en la última semana de este módulo 7. Esta semana concluimos prácticamente. Así que es muy importante lo que van a hacer en esta semana o a lo largo de esta semana, extremadamente importante de hecho. Les decía yo en otros módulos que hay alumnos que, dado que de vez en vez seguramente entran o no están al pendiente desde de las indicaciones de prepa en línea, no se enteran que esta última semana tiene un valor de 43%, me parece. Ahorita checo bien, de hecho ya les dejé la información ahí en la plataforma. Quiere decir que todo lo que hicieron a lo largo de las 3 semanas anteriores, tienen, si es que hicieron todo a cabalidad, obtuvieron el 53% o el 57, perdón, el 57% de su calificación final. Esta última semana les arroja el restante de calificación, digamos el 43, lo cual les daría pues el 100% de calificación final a obtener. Entonces es extremadamente importante, sí, porque si no hicieron nada de la semana anterior, nada en absoluto, y si ustedes desean o esperan, hablo de aquellas personas que llegan a ver el video o se vayan conectando a lo largo de esta transmisión, si desean pasar el módulo solamente con esta última semana, entregando el proyecto integrador, el foro de integración, la autoevaluación, no les va a alcanzar porque solamente tendrán el 43% de calificación. Si no hacen esta última semana, es decir, no entregan las actividades de esta última semana, pues es algo similar, es decir, hicieron todo a cabalidad en las 3 semanas anteriores, entregaron todas las actividades integradoras y todo lo que se les solicitó y pudieron sumar el 57%, es decir, no les alcanza para poder acreditar. Entonces, es importante completar todo, es decir, las 4 semanas de trabajo, no nada más una parte y dejar la última. Entonces, se los comento porque ha habido situaciones donde alumnos ya no trabajan la última semana, pensando que ya trabajaron mucho las tres semanas anteriores y no se dan cuenta que son porcentajes que cada una de estas dos partes les arroja para su calificación final. Entonces, de allá tendrán el 57 y en esta última tendrán el 43%. Entonces, terminen, por favor, esta última semana y entreguen cada uno de los productos que se les solicitan en tiempo y forma, recordándoles que no hay extensiones de tiempo para esta última semana. Es decir, que si ustedes trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado y no sé, quizás esta semana también trabajen hasta el domingo y no van a tener tiempo de enviar nada, ni entrar a la plataforma, ni hacer prácticamente nada. Dicen, les decían uno de los supervisores en alguna sesión a algunos alumnos, ustedes con antelación saben qué actividades tienen que entregar o qué responsabilidades tienen para cubrir. Entonces, estudiar prepa en línea o estar aquí en línea o estudiar a distancia conlleva tener responsabilidad y saber llevar nuestros tiempos. Entonces, si ya previamente saben quizás que no van a poder cumplir con esta semana o esta última, porque van a estar saturados de trabajo y como le decía un supervisor, pues traten de hacerse un espacito de tiempo en la madrugada, quizás algún día no duerman completamente, no lo sé, ustedes sabrán. Lo único que se les solicita es que hagan, que organicen sus tiempos para que puedan ustedes completar esta última semana, porque no hay extensiones de tiempo. El lunes se cierra el módulo, bueno, para ustedes se cierra desde el domingo, para nosotros se cierra a partir del martes. El lunes nos dedicamos a calificar todos sus trabajos y el martes prácticamente yo por mi parte estoy entregando calificaciones y pues ya su tutor y todos los agentes involucrados en Prepa en Línea SED
pues hacen cada uno su parte para que se pueda ir cerrando el módulo de mejor manera y ustedes puedan tener sus calificaciones listas y saber si acreditaron o no acreditaron el módulo y que seguramente ustedes ya lo sabrán si es que ya han ido viendo su progreso y saben exactamente pues qué calificación podrían tener, si es que a lo largo de las 3 semanas anteriores ya tuvieron pues no sé, puros 9 o puros 8 o puros 10, ya más o menos van teniendo una idea de qué calificación terminarán teniendo. Y si ustedes han tenido, no sé, puros 6 y de pronto esperan sacar un 10 y con eso tener, pues no sé, 9 de calificación al final, pues es obvio que no van a dar las matemáticas para que tengan una calificación tan alta. Entonces, tomen en cuenta estos consejos, traten de organizar sus tiempos para que así no tengan ningún problema de poder cumplir con cada una de estas actividades de esta última semana. Proyecto integrador, foro de integración y la autoevaluación. Esas 3 cosas que tienen ustedes que entregar para esta última semana. Así que vamos dando inicio a nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya ingresó alguien más? Sí, ya está. Hoy, como lo vieron seguramente en la plataforma, tenemos, alguien escribió, deme un segundo, quiero ver si escribieron en el chat. Esta última o esta penúltima sesión está dirigida a hacer un repaso, no, nadie escribió, un repaso de estos 3 grandes tiempos gramaticales de los cuales ustedes tienen que hacer uso para poder cubrir su proyecto integrador. Recordarles nuevamente algunos aspectos importantes de, de nuestra sesión del día de hoy, que es pues presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Saben que todo esto que hacemos es protocolo para que, good afternoon, dice, es protocolo que nos pide Prepa en línea C para que ustedes siempre estén claros de quién es la persona que está al frente o apoyándolos en este proceso de aprendizaje. Repito mi nombre para todos, José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas, con la especialidad en la enseñanza en inglés, una maestría, un posgrado en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y procesos de investigación relacionados con igual cuestiones históricas. El campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. No es presunción, saben que es protocolo de nuestra institución que nos pide hacerlo para que ustedes siempre tengan en cuenta quién está al frente de este módulo. Ahora, si alguien escribió, ya me apareció por aquí, déjenme leer qué es lo que colocaron. Dice Mónica, yo tengo una duda, para la grabación debe ser 2 minutos, pero ¿qué pasa si paso del tiempo? Ah, ok. Ahorita al final les doy algunas indicaciones para con su proyecto integrador y de hecho abordo lo que tiene que ver con los audios y así ustedes pueden saber exactamente qué es lo que esperamos de ustedes en cuanto al audio y así en cuanto a lo largo de todo su proyecto integrador, ¿ok? Bueno, vamos con el propósito de esta sesión que es aclarar dudas. Dame un segundo, déjenme regresar la diapositiva que parece que anda un poco dormida. Nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más han causado confusión durante el módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, si es que ustedes tienen dudas acerca de ello también, para lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador y de la participación, que es extremadamente importante, en el foro de integración, aspectos que al final de esta sesión o llegando ya a la final habremos de abordar para que ustedes sepan qué tienen que hacer en cada uno de esos apartados, ¿ok? Bueno, los 3 grandes tiempos gramaticales que ustedes tienen que utilizar o que en teoría ya saben manejar en cuanto a lo que han ido aprendiendo tanto del módulo 6 como del módulo 7, porque este proyecto integrador engloba todo lo que han aprendido a lo largo de estos 2 módulos de inglés. ¿Qué tiempos gramaticales se supone que ustedes ya manejan? Es el pasado, el presente y el futuro, ¿ok? Esos son los 3 tiempos gramaticales que en teoría ustedes ya saben manejar. Pues bueno, son los que vamos a tratar de repasar un poco para que se acuerden. Y como les decía en otra sesión, me parece, o si no fue en algún otro generación, les decía yo que tengan en claro que no evaluamos alumnos. Y lo vuelvo a repetir porque a veces se nos olvida. Es decir, no son clases presenciales y no podemos ver lo actitudinal de las personas.
porque no están dentro de un salón de clases. A lo que nos limitamos es a evaluar trabajos o tareas, ¿ok? A eso se limita las clases a distancia, que no nada más sucede en Prepa en línea CEP, sino en muchos otros cursos que se dan a distancia, donde los alumnos son evaluados a través de la entrega de trabajos y se evalúa el trabajo. Ahí no podemos ver lo que es un tanto subjetivo, que es el esfuerzo y todo lo que ustedes le puedan poner alrededor de ello, no se puede ver. Nada más nos limitamos a evaluar productos. En mi caso, como asesor, a eso es a lo que me limito a hacer. De hecho, para eso fui contratado, para hacer revisión de los productos que ustedes van enviando. De lo formativo se encarga la plataforma. ¿Y qué es lo formativo? Todas las actividades que ustedes entran a realizar durante la semana, ejercicios y todo ello, la misma plataforma les arroja las calificaciones. De eso se encarga la plataforma. No hay ningún otro personaje atrás de ahí. No están los supervisores ni nada de ello en esas actividades. En lo sumativo, en los productos, ahí sí estamos. En mi caso, ahí es donde yo entro. Evalúo esos productos. ¿Y qué es lo que evaluamos en específico? Son las estructuras gramaticales, que ustedes hagan uso de cada uno y que sepan que si esa pregunta está en pasado, la respuesta tiene que estar en pasado. Que si esa pregunta está en futuro, la respuesta tiene que estar en futuro. Y así tiene que haber concordancia gramatical con cada uno de los apartados, no solo del proyecto integrador, sino de las actividades integradoras que ya ustedes fueron entregando. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que a veces no tenemos tiempo, no sabemos ni qué vamos a entregar y lo único que hacemos es colocar todo en el traductor y pues ya, ahí se va. Aviento algo en inglés y hay que se vaya. Sabrá Dios si está bien, si está mal, si tiene concordancia gramatical, que es lo que buscamos. Y ahí es donde nos damos cuenta que no comprendieron el punto gramatical y lo único que hicieron fue escribir y de hecho escribir en español, traducirlo o colocarlo en el traductor y pegarlo, copiarlo y pegarlo en los documentos. Y hay algunos alumnos que ni siquiera se toman el tiempo de formatear lo que copian y pegan, porque hasta se pega igualito de cómo se los da el traductor. Entonces, esos detalles que son importantes que vayan o que espero que ya hayan corregido y no nada más copien y peguen. Ahora, no se trata, y lo vuelvo a repetir, de escribir en inglés y de hablar en inglés por hablar en inglés. Se trata de hacer uso del punto gramatical. No importa si yo ya dije en pasado la primera oración. Ah, es que ya no quiero volver a utilizar, no sé, por ejemplo, el will en futuro. No, ya dije muchas veces I will play. Ya no quiero decir will. No importa. Aquí lo que estamos evaluando es justo que hagan uso de eso hasta que, perdón por la palabra, pero hasta que nos hartemos de esa estructura gramatical, justo hasta ahí dejaremos de seguirla, pues no sé, enfatizando, porque ya me saturé, ya sé cómo utilizarla, perfecto, ya puedo brincarme a otra cosa. Es como hacer ejercicios, digamos. Ya aprendí a hacer, no sé, lagartijas, listo, ya las domino, ya puedo hacer 20, pues ahora me brinco a hacer 25, ¿no? O después me paso a hacer sentadillas, me voy moviendo en cada una de estas, no sé, quizás una rutina de un circuito de ejercicios, ¿ok? Entonces, eso es lo que se evalúa. Eso es lo que se evalúa en cada apartado del proyecto integrador. ¿Por qué se los anticipo? Porque quiero que pongan atención en cada uno de estos apartados que vamos a ver. El pasado simple, el presente, el futuro. Que se acuerden cómo se estructuran. Que si la pregunta tiene did, es más que claro que tengo que responder con el pasado simple. Que si la pregunta tiene do, es más que claro que tengo que responder con el presente simple. Que si la pregunta tiene will, es más que claro que esa pregunta pide que respondamos con el futuro simple, que en este caso es con el will, ¿ok? Entonces, esto que les voy a presentar, enfóquense en él para que vayan recordando y puedan ir identificando lo que se supone que ustedes, o recordando lo que se supone que ustedes ya han aprendido en mayor o menor medida, pero se supone que ya está ahí en su cabeza, ¿ok? Pasado simple. Recordemos un poco del pasado simple, me voy un tanto rápido para que pueda yo ahora sí escuchar todas sus dudas y preguntas, ¿ok? Pasado simple. ¿Qué hacemos con el pasado simple? Son actividades, son acciones que ya no existen, ya no tienen injerencia en nuestro presente, para nada, ¿ok? Acabaron,
Ya no hay mayor cosa que hacer con ese pasado simple. No existe en el presente, se acabó. Si yo dije corrí ayer, listo, ya no incide en el presente. Si yo dije estuve corriendo ayer, ese es un pasado, pero ese es un pasado distinto al pasado simple. Ese es el pasado progresivo, ¿ok? Pero de igual manera ya no incide en este presente, ¿ok? Bueno, recordando el pasado simple, sus curiosidades o cosas que nos permiten identificar que esa oración está en pasado simple. El titular, el auxiliar, esta palabrita que me va a dar la clave para saber que la estructura está en pasado simple es el did. Si yo encuentro, ya sea en pregunta simple, el did, que me digan, por ejemplo, did you play, eso está en pasado. Está en pasado. Si yo ya sé identificar que el did me indica que eso está en pasado, quizás no me acuerdo cómo estructurar en pasado, pues voy a mis anotaciones, veo cómo se estructuró una respuesta en pasado y trato de enfocarme en ella para poder yo ir dando mis propias respuestas. Esa es la clave. Está el did en el pasado simple, ya sea en preguntas complejas como con las double edge questions o en preguntas sencillas donde el did es el titular, es decir, es el que encabeza la pregunta. Ahora, tenemos dos grupos de verbos, que eso es extremadamente importante que lo recuerden. Grupo de verbos regulares y grupo de verbos irregulares. Los regulares, como su propio nombre lo dice, guardan regularidad, tienen un patrón a seguir y son verbos que terminan con ed, tanto en pasado como en pasado participio. Y ahí se van a repetir, son igualitos. Y algunos me han dicho en algún momento, sobre todo en estas últimas sesiones, que para qué tienen que aprenderse los verbos que terminan con ed, pero que están en la sección de past participle. Y les digo, son pertenecientes esos verbos a una estructura gramatical que se llama presente perfecto, también están en pasado perfecto, también están en voces pasivas, son verbos que se utilizan acompañados de otro tipo de auxiliares, por eso es que es muy importante aprenderse esa columna, aunque en pasado simple, con verbos regulares, se repiten los mismos, son igualitos, ¿ok? Muy bien. Los verbos irregulares no tienen esta regularidad que ya les mencioné. Son grupos de verbos que nunca cambian, quizás. Son grupos de verbos que cambian parcialmente. Son grupos de verbos que cambian totalmente, lo que ya les había explicado en algún momento. No van a encontrar la ed en ningún momento para ninguno de esos verbos. Ahora, ¿cómo aprenderme esos verbos? Les decía desde la vez pasada, no hay de otra más que estar quizás interactuando todo en cualquier momento con ellos, quizás en la plataforma donde les piden verbos, repasándolos, jugando memorama, jugando alguna situación donde nos permita tener los verbos siempre ahí. Y si no hay de otra, pues memorizarlos, que estén ahí en nuestra cabeza, ya sea en el orden como nos los fuimos aprendiendo, ¿ok? Este es el pasado simple. Ahora, cada uno de los tiempos gramaticales en inglés tiene su propia forma de decir no. Cada uno, ¿ok? No solamente utilizamos el no, como en español no, no existe ese no para negar una oración, es decir, redactar un no entre palabras en cuanto a una estructura gramatical no existe. En inglés no existe. Sí, sí existe para decir no, pero así en forma simple sí, pero no para negar un tiempo gramatical. ¿Qué hacemos para poder negar un tiempo gramatical? Se usa el auxiliar de ese tiempo gramatical más el not. Por ejemplo, en el pasado simple tengo el did más el not. Si luego me muevo a otro tiempo, quizás me adelanto un poco, que es el presente simple, es el do más el not. Me muevo al futuro, es el will más el not. Me muevo a alguno de los alguno de los verbos modales con el would, que es el good lie, pues es el would más el not, ¿ok? Es prácticamente cada auxiliar o cada verbo modal a utilizar más el not, la forma de decir no con estos tiempos gramaticales. ¿Cuál es la traducción, por ejemplo, del did más el not? El did no tiene ninguna traducción, no tiene ni la más mínima. Lo único que me ayuda es saber que eso que estoy negando está en pasado simple. Eso es todo. Ese es el pasado simple para que ustedes se puedan acordar
que ustedes se puedan acordar un poquillo de cómo hacer uso del presente, perdón, del pasado simple, ¿sale? Ahora, si nos movemos al siguiente, denme un segundo, que se mueva mi diapositiva, listo. Nos movemos a la siguiente estructura, que ya la había yo anunciado hace ratito, que es el pasado continuo. ¿Qué es el pasado continuo, como les preguntaba alguna vez? ¿Y cuál es la diferencia con el pasado simple? El pasado simple solo y únicamente niega, solo y únicamente habla, perdón, de una actividad hecha, pero no me da mayor referencia. Acabó esa actividad. El pasado continuo, dentro de la información que me puede dar, me da información acerca de qué tan reiterativa fue esa acción. No solamente que sucedió, sino que emergió, se prolongó en el tiempo y desapareció. ¿Ok? Les decía un ejemplo, no es lo mismo decir fui a la casa, no sé, de Rosa y llamé a la puerta. Sabrá Dios cuántas veces llamé a la puerta, nunca nadie salió, no hay mayor información. Pero si yo digo fui a la casa de Rosa y estuve tocando la puerta, queda en claro que no solamente fui y pegué o quizás toqué el timbre una sola vez, sino que durante, pues no sé, quizás segundos o minutos estuve llamando y llamando y llamando a la puerta. La actividad fue reiterativa, ¿ok? Ese es el pasado continuo. ¿Qué traducción le doy al pasado continuo? Yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, ellos estaban, corriendo, jugando, durmiendo. Yo estaba durmiendo, tú estabas durmiendo, él estaba durmiendo, ¿ok? Esa es la traducción que le damos. ¿Cuál es la peculiaridad del pasado continuo? Que le agregamos ing a los verbos. Justo el ing que se parece mucho al del presente continuo, que es de los primeros que ustedes aprendieron, es el mismo de hecho, ¿ok? Agregamos ing al final de cada uno de los verbos para dar esta traducción de yo estaba jugando. I was playing. Yo estaba durmiendo. I was sleeping. Yo estaba corriendo. I was running. Yo estaba escribiendo. I was writing, y así con cualquiera de los verbos. Ahora, con este pasado, el continuo, no existe el did. Aquí no existe el did. El did es del pasado simple. Con el pasado continuo encontramos al was para personas de un solo sujeto, más bien para sujetos o para pronombres que hablan de un solo sujeto, como I, como he, como she y como it. Y tenemos were para pronombres que engloban varios sujetos, como por ejemplo we, nosotros, they, ellos, you, ustedes. Para esos sujetos es el were, ¿ok? Ahora, si yo quiero hacer preguntas, no existe el did para hacer preguntas. Lo que tengo que hacer es mover al was, mover al were al principio de la oración y listo. El resto de la estructura prácticamente sigue teniendo los mismos ingredientes. La única diferencia es que moví el was o el were para el principio. Quiero negar. ¿Qué necesito para hacer una negación con el pasado continuo? Solamente necesito colocar el not. Ya tengo el was, ya tengo el were. Solamente coloco el not después del was y después del were. ¿Ok? Así de sencillo hacemos negaciones. Repito las traducciones. Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, eso estaba, nosotros estábamos, ustedes estaban, ellos estaban jugando. ¿Ok? Jugando, corriendo, durmiendo. Agregarle ing a los verbos permite ese tipo de traducción que les acabé de mencionar. La diferencia, vuelvo a repetirla, entre uno y otro es que una, en cuanto al el pasado simple y el pasado continuo, es que en el simple me indica que esa acción emergió y desapareció en el pasado. El pasado continuo me indica que esa acción emergió, se prolongó en el tiempo y en algún punto desapareció. Fue reiterativa la actividad o la acción. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí algunos ejemplos, se los pongo un poquito rápido, no son en sí para resolverlos, sino para que ustedes se vayan dando cuenta de algunas peculiaridades del uso, por ejemplo, en este caso, del pasado simple. Por ejemplo, en la primera oración, la número 1, perdón, vamos a avanzar. En la oración o en el ejercicio número 1, necesitamos identificar. ¿Y por qué se los pongo? Porque es justo lo que ustedes tienen que hacer con cada uno de los apartados de la actividad del proyecto integrador. Identificar qué me está pidiendo cada apartado. En sí no van a crear preguntas.
Si no ya vienen creadas para ustedes para que vayan respondiéndolas. Pero a lo que voy es que hay que identificar qué punto gramatical está ahí en esa pregunta para que pueda responder de manera correcta. El ejercicio número 1 me dice que necesita hacer o establecer una pregunta, tiene una question mark. Si yo recuerdo cómo hacer preguntas con el pasado simple, sé que el did, si es que es una pregunta sencilla, será el que encabece mi oración. Si yo ya tengo claro que al usar el did, después de él necesito un sujeto, ya tengo el you. Después de eso necesito usar un verbo. ¿Qué verbo puedo utilizar? Es aquel verbo, en este caso, que está entre paréntesis. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de utilizar verbos cuando tenemos al did? Que cada uno de esos verbos se va a mantener en su forma simple. No lo vamos a llevar a su versión en pasado, porque por eso ya tenemos el did. Ese es el apoyo que les está dando ese auxiliar, ¿ok? ¿Cuándo es que voy a crear oraciones con verbos ya transformados al pasado? Cuando ya no tengo el did, es decir, el ejercicio número 2, vean, es una afirmación. Go es el verbo. Ese go lo tengo que poner en pasado porque si identifico el tipo de oración que me están pidiendo, no es una pregunta, no tiene una question mark. No es una negación porque no tiene un not. Es una afirmación. Eso me pide que el verbo que tengo que utilizar lo tengo que llevar a pasado. El pasado de go es went. ¿Ok? Muy bien. Me sigo moviendo. Y resulta que el ejercicio 3 me pide una negación. ¿Cómo sé que es una negación? Pues porque tiene entre paréntesis un not. Y cuando me pide una negación, tengo que hacer uso del auxiliar de ese tiempo gramatical. Es el auxiliar más el not. Y como el did es el auxiliar de este tiempo gramatical, a ese le agrego el not y lo que les dije al principio, no tengo que transformar al verbo en pasado porque ya tengo el auxiliar. ¿Cuándo transformo el verbo en pasado? Cuando tengo afirmaciones. Ejercicio 4, por ejemplo, de nuevo. En el ejercicio 4 no me pide hacer una negación. ¿Por qué? Porque no hay un not. No me pide hacer una pregunta. ¿Por qué? Porque no hay una question mark. Me pide hacer una afirmación. Y entonces ese run que está entre paréntesis lo tengo que llevar a pasado. Su pasado, en este caso de run, es run. ¿Ok? Repito entonces para que se acuerden. Solamente llevamos los verbos a pasado cuando tenemos que hacer afirmaciones. No lo hacemos con las negaciones y no lo hacemos con las preguntas porque ya tenemos al did que nos auxilie para que no tengamos que estar transformando a los verbos. Solamente así. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Qué hacemos con el pasado progresivo? Les pongo de nuevo aquí algunos ejercicios para que ustedes se vayan acordando. Asignarle el was o el were a cualquiera de los sujetos de los cuales yo quiera hablar. Por ejemplo, si quiero hablar de I, su verbo to be es was, pasado progresivo, recuerden, es was. My brother, hablo de mi hermano. Su pasado en cuanto al verbo to be es was. Hablo de nosotros, su pasado es were en cuanto al verbo to be. The car y Mark, hablo de dos sujetos, son muchos, entonces utilizo were. My sisters, hablo de muchas, utilizo were, ¿ok? Ahora, ya pude utilizar el verbo to be, ¿qué tengo que hacer? Esos verbos que están entre paréntesis, colocarles ing. Y entonces digo, I was playing. My brother was practicing. We were dancing. Carl and Mark were shopping. My sisters were not skating. Esta la puse en negación. We're not skating. Y eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Ok? Si yo identifico, vuelvo a repetir, que la pregunta dice, por ejemplo, ¿qué estuviste haciendo ayer? What were you doing yesterday? Tengo que utilizar el pasado progresivo para responder. I was playing. I was sleeping. I was dancing. And so on. ¿Ok? Perfecto. Mudémonos al presente simple. Ahora, la peculiaridad del presente simple es que, a diferencia del pasado simple y el progresivo, este tiene también su propio auxiliar. En este caso es el do. Ese es el titular de este tiempo verbal. Es el do. Y de nuevo, el auxiliar en este caso, como ya les mencioné que es el do, solamente aparece en preguntas, solamente aparece en negaciones. No existe en afirmaciones. No puedo decir I do play football.
You do play football. He do play football. She do play football. It do play football. We do play football. No es posible. No existe ahí. Para hacer afirmaciones nos vamos de manera directa a utilizar un sujeto más un verbo. I play, you play, he plays, she plays, it plays. Recuerden que esta estructura gramatical tuvieron que haberla aprendido por allá en el módulo anterior y la característica, aparte de tener el do, es que a los verbos les tengo que agregar eses, pero no a todos, más bien dicho, pero no todo el tiempo, solamente cuando quiero hablar de él, de ella y de eso. He plays, she plays, it plays. Ahí en esos momentos les agrego eses. Con el resto de los sujetos no le hago eso al verbo, solamente lo pongo adelantito del sujeto. Quiero hacer preguntas. Si quiero hacer preguntas de manera sencilla y simple, coloco el do al inicio, después coloco un sujeto y por último un verbo. Digo, do I play? Do you play? Does he play? De nuevo, el presente simple tiene variaciones un tanto mínimas. Ya les dije que hay que agregar eses. Pero cuando niego a ese do, lo tengo que transformar o agregarle, si lo ven de esta manera, agregarle es. Y digo does, como si dijera dos. Digo does, ¿ok? Le agrego es cuando hable de he, de she y de it en caso de hacer preguntas. Does he play? Does she play? Does it play? Pero ¿qué también tengo que hacer? Quitarle la S cuando pregunto, ¿ok? Dense cuenta en el cuadrito que plays ya no tiene la S. Ya no la tiene, digamos, porque se la prestaron al do, le agregaron ES, ¿ok? Quiero negar. ¿Qué hago para negar? Utilizo el do más el not. Utilizo el does más el not. ¿Ok? Recuerden que cada tiempo gramatical tiene su propia forma de negar. Y entonces en presente simple es el do más el not. Y el resto de lo que quiera negar. I do not play. You do not play. He does not play. She does not play. It does not play. We do not play. You do not play. And they do not play. ¿Ok? Es la forma de negar con el presente simple. Otra parte del presente, en este caso, es el presente continuo, que se parece un tanto al pasado continuo porque tiene verbos con ing. La única gran variación es que el pasado continuo utiliza was y utiliza were. El presente continuo utiliza am, utiliza are y utiliza is. Y entonces puedo decir, I am walking, yo estoy caminando. You are walking, tú estás caminando. He is walking, él está caminando. She is walking, ella está caminando. It is walking, eso está caminando. We are walking, nosotros estamos caminando. You are walking, ustedes están caminando. And they are walking, ellos están caminando. Quiero negar, al igual que con el was y con el were y con el resto de los auxiliares, solamente agrego not, en este caso al am, al is o al are. Y digo, I am not walking. You are not walking. He is not walking. She is not walking. It is not walking. We are not walking. You are not walking. And they are not walking. Quiero preguntar. Solamente requiero mover al verbo to be. Con el pasado progresivo movíamos al was o were. Con el presente progresivo movemos al am, al is y al are al principio. Y digo, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? And are they walking? Ese es el presente progresivo. ¿Para qué sirve el presente progresivo? Para hablar de alguna actividad que se esté llevando, por ejemplo, en este momento, que está en progreso. En este momento, a las 5:34 horas del centro de la República, algo está sucediendo. El asesor virtual está hablando. Ustedes están escuchando. Yo estoy leyendo. Ustedes están viendo. Yo estoy escribiendo. Ustedes están durmiendo. No sé. Algo que esté sucediendo al mismo instante, por ejemplo, en esta hora en específico, que esté emergiendo, que esté en progreso. Para eso es el presente progresivo. ¿Cuál es la gran diferencia entre el presente progresivo y el pasado entre el presente progresivo y el presente simple? En que el presente simple habla de actividades generales que suceden en mi día a día. Por ejemplo, hablamos de rutinas, hablamos de hábitos.
puedo decir lo siguiente: yo camino hacia la escuela todos los días, a diferencia de decir yo estoy caminando hacia la escuela. La diferencia de significado es muy clara. Yo camino hacia la escuela todos los días. No quiere decir que ahorita lo estoy haciendo, solamente que en mi día a día eso hago. Si digo yo estoy caminando hacia la escuela, quiere decir que ahorita a las 5:35 estoy haciendo esa actividad. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Presente simple describe rutinas, hábitos cotidianos. Presente progresivo habla de acciones que están sucediendo en un tiempo en específico. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Llegamos a unos ejemplos que les puse, que estos les permitirán a ustedes darse cuenta qué es lo que tienen que hacer con sus actividades integradoras. Recuerden que no puedo proyectarles la actividad integradora ni el proyecto integrador, no nos permiten proyectarlos en las sesiones, ¿ok? Entonces, les traigo pues algunas cuestiones que sean un tanto similares a lo que ustedes tienen que hacer. Aquí enfrente tiene imágenes, es parte de un juego, pero es prácticamente similar a lo que ustedes tienen que ir haciendo en cada apartado de su actividad integradora. ¿Qué tienen que hacer? Identificar el tiempo gramatical con el cual les están pidiendo responder. Por ejemplo, primera pregunta o primera indicación dice ahí, talk about your daily routines. Habla acerca de tus rutinas diarias. Ok, rutinas diarias. Presente simple. Si yo ya me grabé en la cabeza que el presente simple habla de rutinas, de hábitos, de actividades cotidianas, y al leer rutina diaria, eso es con el presente simple. Listo. No me acuerdo cómo se redacta con el presente simple, pero pues tomé notas, voy y busco en mis notas, o voy y busco o consulto alguna fuente que me pueda dar la información que necesito. Me muevo al número 2, por ejemplo. What is the person doing? ¿Qué está haciendo la persona? Ok, ¿qué está haciendo? Si yo ya tengo en mi mente claro que el ing agregado a los verbos habla de actividades en progreso, sé que eso está en dos opciones habrá: presente progresivo o pasado progresivo. Ok. Ahora, ¿cómo sé si es presente o es pasado? Ok. Voy a mis notas, busco quizás en presente y me doy cuenta que el presente tiene is, tiene are y tiene am. Ah, ese es el que necesito, es presente progresivo. Ok, ¿cómo se redactan oraciones en presente progresivo? Veo mis notas o si no busco alguna fuente. Ok. Siguiente. What do you do in summer? ¿Qué haces en verano? ¿Qué hago en verano? Habla de mis actividades cotidianas, actividades generales, presente simple. Sigo moviéndome. What is he doing? ¿Qué está haciendo él? Ok, ¿qué está haciendo él? Ahorita, en este momento, ¿qué está haciendo? Ok, me habla de una actividad en progreso, presente progresivo. Listo, voy y busco cómo se redacta. Ahora, ¿a qué me refiero con estos ejemplos? En que es justo lo que ustedes tienen que hacer previo a que comiencen a responder, porque tenemos algunas tareas que no han cumplido, ya hablo de generaciones anteriores, que solamente responden por responder y solamente ponen verbos de hecho. Por ejemplo, ¿qué está haciendo él? Y ponen ahí correr y ponen run. ¿Qué está haciendo? O ¿dónde está el otro? Ah, ok. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el que está como de compras? ¿Is he doing the housework? ¿Está haciendo él eh, las compras o cuestiones del hogar? Y algunos solamente le ponen, por ejemplo, yes. No, necesitamos la respuesta completa. A lo que voy con ello es que cada apartado de su proyecto integrador les pide identificar, primero que nada, en la estructura, el punto gramatical a utilizar, y una vez que ya lo identificaron, que hagan uso de manera correcta de esa estructura, pero en este caso en respuesta. No nada más pongan verbos y pongan correr, dormir, jugar. Está mal, no está completo. Fueron capaces de darse a entender lo que les dije, seguramente te dan una calificación aprobatoria, porque es lo que eh, solicita o pide la comunicación de manera, pues si no tan efectiva, pero sí que se den a entender. Entonces, eso es lo que se pide. Si ustedes son capaces de entender y darse a entender, seguramente tendrán una calificación aprobatoria. No será un 10, no será un 9, dudo que sea un 8, seguramente terminará siendo un 6 o terminará siendo un 7, porque es una respuesta muy básica a la que quizás darán. Decir, por ejemplo, ¿qué está haciendo él? Correr. La respuesta correcta es, él está corriendo. ¿Qué hicieron ahí? Hicieron uso de la estructura gramatical, que eso es lo que les evaluamos, ¿ok? Es importante, no solamente responder por responder, sino que nos permitan ver que entendiste la estructura y que la estás utilizando de forma correcta y completa, ¿ok? Eso hagan en cada apartado, váyanse dando cuenta
qué les pide cada uno de esos apartados, ¿ok? Vamos llegando a la parte final, me refiero en cuanto a las estructuras gramaticales, tenemos al will. ¿De qué sirve el will y de qué sirve el be going to? Para que de una vez lo vayamos teniendo en la mente. Will habla de actividades o de decisiones tomadas al momento. Ahorita a las 5:40 decidí correr, entonces digo correré. Pero si yo ya había pensado desde las 7 de la mañana que me levanté, ya había tenido claro que hoy a las 6 de la tarde tenía yo claro que habrá una actividad o voy a hacer una actividad, que en este caso es correr. Y puedo decir yo voy a correr. Si digo yo correré, algo que decidí en el momento y es con el will. Si digo yo voy a correr, algo que ya tiene planificación previa y eso es con el be going to. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estructuro con el will? Sencillo, se parece mucho al resto de las cosas que ya han ido viendo. ¿Ok? El will no tiene traducción por sí solo, necesita ser acompañado de un verbo. Y si digo I will play, digo yo jugaré. Si digo you will play, digo tú jugarás. Si digo he will play, digo él jugará. Si digo she will play, digo ella jugará. Si digo we will play, digo nosotros jugaremos. Si digo you will play, digo ustedes jugarán. Si digo they will play, digo ellos jugarán. Esa es la traducción. Harán, correrán, dormirán, estarán, escribirán. Esa es la traducción, ¿ok? ¿Cómo hago negaciones con el will? Al igual que el resto de los auxiliares, solamente necesito agregarle el not. Y digo, I will not, you will not, he will not, we will not, you will not, and they will not. Y el verbo que ya haya utilizado para poder negar, para poder tener mi oración completa. ¿Cómo hago preguntas? Utilizo el will al principio y digo, will I play with you? Will you play with me? Will he? Will she? Will it play with you? Will we play with me? Will you play with me? Will they play with me? Muevo el will al principio. Solamente hago eso, no necesito más. Repito, no podemos combinar o involucrar otros tiempos gramaticales con lo que ya tenemos. Con el will, no puedo ponerle el did. Con el will no puedo ponerle el do si lo quiero utilizar como auxiliar. Sí como verbo, pero no como auxiliar. No se pueden combinar, ¿ok? Recuerden, cada una de las estructuras tiene su propia forma de ser construida. Si me muevo al be going to, ¿qué es lo importante del be going to? Que el be esté conjugado, que el be tenga el am para I, que el be se transforme en el are para el you, que el be se transforme en el is para he, para she y para it, que el be se transforme en are para they y para we. Y el resto de la estructura que tenemos, por ejemplo, en rojito, going to. Y digo, I am going to open. Lo niego, I am not going to open. You are going to meet. Lo niego, you are not going to meet. He is going to be at school tomorrow. Lo niego, he is not going to be at school tomorrow. Y así lo puedo hacer con cada uno de ellos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Digo aquí, yo voy a abrir la puerta. Tú vas a reunirte con Jane esta noche. Él va a estar en la escuela mañana. Ella no va a limpiar el piso. Eso no va a estar ahí mañana. Ellos no van a hacer la cena. Nosotros no vamos a hacer algunos sándwiches. Es esa traducción, vamos a hacer, ¿ok? A diferencia de haré, jugaré. Si quiero decir jugaré, con el will. Si quiero decir voy a hacer, con el be going to, ¿ok? Quiero hacer preguntas, muevo al are, muevo al is al principio. Y por ejemplo, si yo he dicho, you are going to meet, puedo mover el are al principio y digo, are you going to meet Jane tonight? Si ya había dicho, he is going to do his homework, muevo al is al principio y digo, is he going to do his homework? Y ya hice preguntas. Ahora, si seguimos teniendo dudas o preguntas con respecto a estos tiempos gramaticales, ya les dejé cargados de nuevo los videos para que ustedes puedan repasarlos. Tienen ahí su propio profesor particular si lo ven de esta manera. Pueden ver el video a la hora que ustedes gusten y manden, en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, cuando ustedes deseen detenerlo, avanzarlo, tomar notas.
Ahí están los videos, traten de sacarle provecho, por algo es que se los dejé para que puedan seguirlos consultando y sigan recordando cada uno de las estructuras gramaticales. Bueno, llegamos a la sección de dudas y preguntas. Y para esta sección voy respondiendo a la primera pregunta que me habían hecho ya desde hace rato, que es Mónica nos había escrito preguntándonos que qué pasa con la grabación, que si se excede del tiempo límite. Si ustedes han escuchado alguna de las de los espacios abiertos, en más de una ocasión he mencionado algunas cuestiones con relación a las grabaciones y les decía yo que no tengo ningún problema con que se excedan del tiempo, no hay ningún problema. Mientras no se excedan en demasía y manden perdón, un audio de 20 minutos, pues eso será demasiado. Traten de cumplir con el tiempo límite. Si aún así no lo pueden cumplir, no importa que se excedan quizás un minuto, quizás dos. La cuestión es que lo que ustedes envíen esté lo más cercano a lo correcto y así no tengan ningún problema con ser evaluados, ¿ok? Yo prefiero que lo hagan quizás lento, es decir, que graben ese audio lento, pero bien, a que manden un audio todos apresurados y no se entiende ni una sola palabra de lo que están ustedes hablando en ese audio. Entonces, no importa que se excedan, mientras no se excedan tanto, aún así los estoy tomando en cuenta esos audios. ¿Ok, Mónica? Entonces estamos en esta sección de dudas o preguntas. Los leo, los escucho. Ana Karen, por favor. Sí, sí, sin ningún problema. Seguimos perteneciendo al mismo nivel de inglés, entonces no hay ningún problema. Prefiero, y lo vuelvo a repetir para aquellos que vean los videos, y qué bueno que lo preguntas, Ana Karen, prefiero que las oraciones sean un tanto aisladas, es decir, que tengan un sujeto, un verbo, un complemento, un punto y me muevo a otra oración, a que hagan pues un párrafo que quizás no lo hagan ustedes y solamente lo redactaron en español, le lo metieron al traductor y no cumple con lo que requerimos. Van a seguir teniendo una buena calificación si lo hacen de esa manera, porque aún así me están permitiendo darme cuenta que sí comprendieron la estructura gramatical y que la están utilizando. Entonces, si desean seguir haciendo esos apartados de esa manera, con oraciones un tanto aisladas, que al final de cuentas se corresponden de acuerdo a lo que se solicita en ese apartado, no hay ningún problema, aún así lo tomo en cuenta. De nada, Ana Karen. ¿Alguien más? Rosa, Jordan, ¿quién más anda por aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Los leo o los escucho? Please. Marlene, te escucho, Marlene. Pues sí, de hecho sí, me refiero a que pues puedes cumplir con... Alguien escribió, ok, no, ninguna duda por el momento, gracias. Nayeli, ok, ok, Nayeli. Trata de, me refiero a que, por ejemplo, si tú redactas una oración y le vas a poner un punto, es obvio que te vas a brincar a un siguiente renglón porque ya no lo vas a escribir adelantito la siguiente oración, porque para poder vincular esas dos necesitamos conectores, necesitamos linking words y cosas como esas. Entonces digamos que esa oración que redactaste ya cumplió el primer renglón. Me muevo a la siguiente, redacto otra oración, ya cumplió el siguiente renglón. Y si hablamos que un párrafo bien hecho, alrededor, de acuerdo a los estándares de redacción de APA, de Vancouver o de cuestiones como esas de redacción, hablamos de que un párrafo redactado bien, bien, sin excedernos, ronda entre los 7 o 8 líneas. Entonces, digamos que hace 5 o 6 oraciones, pues ya está cercana a cumplir con ese párrafo que se está pidiendo. Y si está pidiendo media cuartilla, ¿cuántas cuartillas o cuántos párrafos cubren una cuartilla? Quizás 5 por ahí. Entonces, ¿cuántos párrafos tendrás que redactar? Pues quizás 2. No sé si me entendiste. No, de nada. ¿Alguien más? Sin dudas, dice Jordan. Nayeli dice que sin dudas.
Yo tengo una duda. No, sin dudas, sin dudas. Rosa, de mi parte no tengo dudas, asesor. Rosa dice que no tampoco. Gracias, Jordan. Ana Karen dice, hay que referenciar la imagen que pide al principio, ¿verdad? Sí, todo hay que referenciarlo. Recuerden que estamos tratando de evitar, o más bien dicho, de que ustedes aprendan a hacer, a referenciar todo y cuestiones como esas, evitar el plagio. Y vuelvo a repetir algo sobre el plagio. Si ustedes creen que no se dan cuenta las autoridades de que alguna tarea es plagiada, sí se dan cuenta, ¿ok? Yo, de las tareas que me han enviado hasta ahorita, hay en algunas, no hay plagio en sí, lo que hay es, dado que ustedes están aprendiendo y tomando oraciones directas de la plataforma, porque me doy cuenta que varias oraciones se repiten y me he metido a ver a la plataforma y de ahí las tomaron, no hay en sí un plagio como tal de alguna tarea, de algún trabajo, sino que pues tomaron la oración de por allá y pues la pudieron a colocar por acá, pero no hay un plagio abierto de todo un documento. Hay concordancias de algunos aspectos, sí, pero no un plagio completo. Entonces, sí se dan cuenta las autoridades de los trabajos, las tareas, no tanto en el inglés, pero sí en algunas otras áreas donde es más que claro que ese producto, ese trabajo es de alguien más y lo trajeron para acá, ¿ok? También se puede poner fotografías, sí, también de hecho, si ustedes quieren enviar fotos propias o pues sí, de su propia autoría, de ustedes mismos o de alguien más, que no meta en compromiso a ninguna de las personas que están en esa imagen, no hay ningún problema, también las pueden agregar, ¿ok? Pero todo lo que ustedes deseen colocar, por lo regular tiene que estar referenciado a lo que eh, les indicaron, creo, desde ya módulos anteriores, ¿ok? ¿Alguien más? Dice sí, no, ninguna pregunta. Marlene, lo de las fotos. Ok, perfecto. Pues bueno, aparentemente no hay mayores dudas ni preguntas. Entonces, vamos cerrando con lo siguiente para que ustedes puedan ir trabajando. El día viernes tenemos, gracias Mónica, el día viernes tenemos nuestra última sesión. No hay nada en sí a aprender en cuanto a gramatical. La última sesión la destino a hablar acerca de recursos digitales que ustedes pueden utilizar para seguir aprendiendo inglés. Entonces el día viernes verán algunos recursos digitales que de hecho ya les sugerí, agrego algunos otros más, para que ustedes puedan seguir con su proceso de aprendizaje del inglés en línea y que pues le saquen provecho a los recursos que pues no les cuesta nada, lo único que necesitan tener es internet y ya de ahí pues lo que ustedes puedan sacar de algunas páginas web, de algunas aplicaciones, pues es muy bueno para seguir aprendiendo inglés. De eso va nuestra última sesión, ya no hay nada gramatical. No obstante, aún así doy un tiempo para que si ustedes a lo largo de estos días, si les surge alguna duda, alguna pregunta de algo, pues el día viernes pueden hacerme llegar esas dudas o preguntas. Y en cuanto al foro de integración, nadie me ha preguntado eso, pero seguramente en el transcurso de estos días van a escribirme para preguntarme. En el foro de integración les piden que hagan 4 participaciones. En algunas de ellas les piden que ustedes les pregunten a alguno de sus compañeros y que también ustedes esperen que alguien les pregunte. Ok, suele suceder que nadie les pregunta, que de pronto, pues no sé, alguien le dio pena, ya no quiso preguntar y solamente hizo una participación, no sé, cosas extrañas que no les permiten a los que quieren cumplir sus 4 participaciones cumplir con ellas. Bueno, mi sugerencia es la siguiente. Si yo me doy cuenta, no sé, mañana jueves, que nadie me preguntó, que nadie ha aportado nada para conmigo, solamente les dejo algo en claro. Ese apartado que les arroja calificación está evaluando su habilidad para hacer afirmaciones, para hacer negaciones y para hacer preguntas, lo que ya les reiteré desde hace tiempo. Eso es lo que evalúa eso. Entonces, ¿qué está esperando? Que ustedes le pregunten a alguien para que nos dejen ver que aprendieron a hacer preguntas con las estructuras gramaticales. Que ustedes nieguen, que ustedes afirmen de acuerdo a lo que les pregunten. ¿Para qué? Para que nos permitan ver que ya saben hacer afirmaciones y negaciones. Ahora, si nadie les preguntó, nadie en absoluto les preguntó, pregúntense ustedes mismos. Creen preguntas para ustedes mismos, ¿ok? Y ustedes mismos respondan esas preguntas. La cuestión es que me permitan ver y les permitan ver a sus supervisores que ya saben hacer negaciones, que ya saben hacer afirmaciones y que ya saben hacer preguntas. ¿Ok? Espero me hayan entendido en ese apartado. Es importante cumplir con el foro de integración, demasiado importante, porque ya saben que les arroja una calificación para sumar a su calificación final. ¿Ok? Pues bueno.
Nos estamos viendo el día viernes. Traten de ver los videos si aún tienen dudas o preguntas. Ah, muy bien, gracias, asesor. De nada, Rosa. Si aún tienen dudas o preguntas, ¿sale? Entonces, pues nos estamos viendo el día viernes. Cuídense muchísimo. Fue un gusto. Hasta luego. Bye, bye. A la misma hora, Betsaida. Justo a la misma hora. De nada. Hasta luego.